Hola, ¿cómo les va? Pilar, Natalia, Pauli. Bien, ahí igual justo tardaron en entrar el resto. Hola Pablo. Eh, Gracias por ¿Qué tal? acompañarnos como siempre en este viernes. No se olviden que se pueden suscribir al canal que se llama Violaine Fuapúpulo, el nombre más difícil de la historia. Clavó la psicoanalista genia esta que está acá con nosotros. Violaine Fuapúpulo, se suscriben al canal, así se enteran cuando se suben los videos siempre. Hola, Mónica. Bueno, y no les digo lo que era cuando yo era chiquitita, y mi nombre se escribía Violaine, por supuesto, y se decía Violén. Y todo el mundo decía, ¿qué? Y yo decía, Violén. Bueno, es difícil para todos, así que bueno, entre los dimes y diretes de cómo se escribe, cómo se pronuncia, bueno, entre todos hacemos algo y estamos aquí. Violeta. Violeta, Violet, Vivian. en realidad Mucho. Violén no es Violet, en realidad es un invento de Paul Claudel para una novela. Y entonces no significa, no tiene un significado cuya traducción sea el nombre. Entonces, bueno, supongo que, las cuestiones acerca de la nominación son todas cuestiones que son muy importantes y me interesan. ¿Alguna vez pensaste en cambiártelo? No, para nada, no. No, Único, no. único. Es bien rasgunario, bien rasgunario, les digo. Requete. Bueno, ¿cómo llegamos a este abril, Dios santo, qué bello abril del 2021? Qué fuerte lo que está pasando aquí en Argentina, no sé, en los distintos países en los que ustedes se encuentren o dentro de Argentina en las distintas provincias, cómo esté siendo el tema del COVID en este segundo año. Aquí en Buenos Aires está muy complicado, muy grave y con muchos fallecimientos por día. Así que, bueno, hemos venido hablando con Alejandra y tal vez quisiéramos que ustedes nos cuenten también cómo están sus consultorios. A mí es un tema que me pone, lo tengo muy presente en los pacientes. La verdad es que siento que esta ola está haciendo que fallezca más gente, por lo menos alrededor de mis pacientes, que el año pasado era como un miedo a lo lejano, ahora se está transformando en, de hecho, la gente se está muriendo. Y a mí en lo personal me resulta bastante abrumador, ¿no? Porque atrás de cada numerito que la tele nos dicen muy livianos, hay un montón de personas y de familias y de historias que quedan como súper truncas, ¿no? Y hay todo un después, ¿no? A veces no sé si la persona que falleció era jefe de familia, digamos, ¿cómo se dice? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el sostén económico? ¿Qué pasa con la ayuda del gobierno, el velorio, la cremación? Como que hay un montón de temas por detrás que a mí me tiene muy conmovida. Eso le decía yo a Violena hace un rato también. Y no sé si soy yo, si le está pasando a todo el mundo. Ahí está Sabrina, ¿no? Atrás de cada número hay nombres, historias, afectos, es tal cual. Es tal cual. Sí, 500 familias ayer. Por día. Familias, porque no son personas, o sea, son familias. Nada. En este punto está bueno ponernos a pensar, ¿no? A mí me hace pensar mucho, por ejemplo, cuando uno ve la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Y mucha gente ve la caída de 2 edificios. Y sí, eso es solamente ver en términos imaginarios. ¿Vieron cuando decimos, ¿no? Lo imaginario, lo simbólico y lo real? Cuando solamente vemos caer 2 edificios, solamente estamos viendo en términos imaginarios. Y esto es lo que hay que evitar. Cuando vemos esa caída, lo que estamos viendo es asistiendo al momento, ¿no? En que mucha gente es arrastrada entre los escombros y muere, digamos. Y esta parte que es la más real, la parte más descarnada, más allá de lo que implique como símbolo en la historia en general, en la historia de ese país, digamos, ¿no?
Pero digo, les doy este ejemplo porque las cifras a veces en la televisión, cuando uno ve el número, nada más, bueno, uno puede pensarlo en términos solamente de, bueno, esa cuestión imaginaria, ¿no? ¿Cuántos, cómo varió en porcentaje, ¿no? De la semana anterior, del año anterior, mientras que en realidad cuando, como dice Ale, pensamos en esas historias, esas familias que hay detrás de cada uno de esos números, ¿no? Bueno, ahí estamos exactamente donde debemos estar. Uh-huh. Los psicoanalistas a veces tenemos que tener mucho cuidado con no leer solamente en términos de estructura. Acá Sabrina dice algo que lo quisiera leer si me deja mi celular. Imaginario los números, simbólico las familias y real la muerte misma, dice Sabri. Y consulta PCP, que creo que es Mónica. Mónica. Dice los vecinos que nos empezamos a enterar que fallecen. Claro. Tristísimo. Y más duele ver que muchos todavía hacen como que no existe. Sí. Bueno, cuando empezó la pandemia, si ustedes buscan en este canal de YouTube, digamos, donde vamos subiendo todo lo que hacemos, o en el Instagram de Rayuelas, o no sé si en ese momento lo publicamos por Rayuelas o lo publiqué yo desde mi Instagram. Sí, no. Todo desde... Todo, ¿no? Todos los videos están en ambos. A los 3 días yo grabé porque tenía esta sensación de que lo que se venía era la regresión libidinal y por ende la cuestión de la pulsión de muerte, el deshacimiento de los lazos. Y entonces a los 3 días yo ya estaba diciendo, llamen a su gente querida porque nosotros somos factor de sostén de los que nos rodean. Nosotros hacemos, en definitiva, ¿no? Hoy podemos decir, nosotros hacemos el tejido social, cada uno de nosotros. Entonces, llamen a su gente querida, sosténganlos, porque esto es pulsión de vida, ¿no? La palabra, el acto que cada uno, a veces sorprendiendo, ¿no? El otro día yo le dejo un mensaje a una persona con la cual no hablo muy, y me dice, sos la única persona que me llama porque sí, me pregunta porque sí cómo estoy, sin pedirme nada, porque me había dicho, ¿qué necesitas? No necesito nada, te digo nada más, quería saber cómo estabas. Alguien te llama y uno se asusta. Como, claro. Ay, que me está pasando. Claro. Y el duelo en esta pandemia es terrible. Entonces, a ver, vamos a tomar, por ejemplo, algo que me pasó la semana pasada. Alguien que me pidieron que vea a alguien que acababa de perder un ser muy cercano, muy querido, y que me cuenta que en algún momento del año pasado esta persona de su familia le había escrito un mensaje. Hay mucha historia detrás, digamos, de esta relación y de esta familia, una historia de desencuentros, de dolores, pero esta persona en un momento le pide ayuda o le manda un mensaje, no, todavía no era del orden de la ayuda, le manda un mensaje y la persona que habla conmigo dice, me puse a temblar tanto de angustia que dije, yo necesito un analista. Me pareció muy bien, digamos, muy ubicada, ¿no? Bueno, el tema es que va con un analista y durante todo ese proceso que duró muchos meses, la analista trabajaba en el sentido del significante, ¿no? En el sentido de, bueno, extraer, que uno entiende de a qué se trata, ¿no? Para aquellos que nos ven y no están familiarizados con qué sería una intervención de ese orden, es escuchar el discurso, cuando alguien habla, tomar alguna palabra y ubicar por qué se utiliza esa palabra y tal vez no otra, y pedirle que asocie libremente. El punto es que durante todo ese trabajo, la persona que me consulta me dice,
yo le decía que esto no, como que yo sentía que esto no me servía, que no, pero tampoco podía dejarla, decía, bueno, pero tal vez es por acá por donde hay que ir. En el medio, ese familiar se suicida. Y lo que me decía esta persona, ¿no? Me dice, yo siento que fue tiempo perdido, que yo no me animé a cortar, a tomar, pero tampoco nunca estuvo en juego en ese trabajo el decir, lo llamás o la llamás a tu familiar, digamos, es decir, ¿qué hacer con eso? Se había perdido la perspectiva. Se perdió la perspectiva de lo histórico, real, digamos, coyuntural. Histórico me refiero a la historia de desencuentros que hay y el hecho de si uno, ¿qué significa ese pánico, digamos, ¿no? Ese ataque de pánico que tuvo cuando recibió el mensaje. No significa, y esto se lo diría así, no significa que hay que resguardarse de lo real. Porque a veces como que el refugio en el pensamiento y en el trabajo del significante, que es por supuesto una parte muy importante del trabajo analítico, hay que ver en qué momento es apropiado y en qué momento puede llegar a ser un refugio para no enfrentar lo real que está ahí. Porque ahora, digamos, cuando ella me consulta, el montante de culpa, y de ninguna manera digo que ella tenga la culpa y nada por el estilo, pero digo... No, pero se le activaron todas las luces, porque cualquier miedo anterior... El sujeto dice, ¿no? Y si yo hubiera llamado, ¿hubiera podido evitar esto? Digo, esa pregunta no hay quien se la saque, ¿no? Y no, ya no tiene respuesta. Es decir, por supuesto, a ver, habrá otras cuestiones y no elabora otras cosas y esa angustia se va a ir mitigando en la medida en que se historice la cuestión. Pero digo, la historia y la ubicación de la importancia de lo que está ocurriendo en la realidad del sujeto y no solamente en una aproximación simbólica, ¿sí? Es muy importante, muy, muy importante. Por eso, digamos, vieron que a veces se extractan frases, ¿no? Se extractan frases donde el psicoanálisis está ligado a la palabra, que por supuesto lo está, por supuesto, es, ¿no? El psicoanálisis es la cura por la palabra, y esto lo dijo Freud, y es así. Pero recuerden que cuando Goethe dice, y esta cita que toma Lacan, ¿no? En el principio del verbo, sí, pero dice el verbo que era acción. Es decir, el punto de la acción, de la realidad, y esto es un aspecto importantísimo en Freud. Freud era una persona muy atenta a la realidad del paciente. De hecho, su modo de trabajo implicaba ver al paciente todos los días. Digamos, tal vez en este momento eso es imposible, pero y ustedes lean los escritos técnicos de Freud, Freud dice todo el tiempo que hay que estar cerca de lo que está pasando en la vida cotidiana del paciente. Hay que preguntar mucho, hay que saber al detalle. Exactamente, acá esto que siempre les digo. Comentario. Sí. Totalmente es feo que se suicide alguien cercano y esas preguntas nos quedan. Si lo hubiera, ese condicional que nos mata. ¿Podría haber cambiado? ¿Por qué no lo llamé? El diario del lunes, que yo lo detesto, el diario del lunes, pero no lo podemos evitar. No lo podemos evitar o tal vez lo podemos, a ver, ¿qué es lo que sí podemos evitar dentro de él? Es no, digamos, ¿qué hace el sujeto tal que no se reproche después no haber intentado algo? Después si no se pudo sostener, si no pudo con eso, pero no es que, por eso digo, no hay que tenerle miedo a lo real, ¿sí? Porque si no, el análisis es un refugio para evitar lo real. Entonces pensamos, nada más, ¿sí? El análisis. Miren, me hace acordar otra situación
por supuesto muy distinta, pero digamos tiene que ver con esto, de una paciente que me contó que se le fue, digamos, se le fue el tiempo de tener un bebé y llegó a su menopausia, pensando si tenía, no tenía, si quería, no quería, si era... Dijo, y hay un punto ahí, digamos, donde yo le preguntaba, pero en algún momento esto se habló en su análisis, digo, no solamente el deseo, que por supuesto es importante, sino la cuestión concreta de, está pasando el tiempo, usted está dispuesto a, esto es, a ver, ¿usted está dispuesto a hacerse cargo de que ha pasado el tiempo o que quiere dejar pasar el tiempo pensando? Esto que mucha gente lo puede criticar, por supuesto, a ver, cada analista tiene su estilo, ¿no? Y puede decir, bueno, pero cualquier cosa que diga, ¿no? Puede ser que después cambie. Sí, pero es muy distinto que un analista a uno le diga, usted sabe que tiene X edad, ¿no? Entonces, claro, hay algo que decidir. Por sí, por no me puedo decidir, pero hay algo por decir. Es decir, la perspectiva. Porque hay que decirlo. Si te lo plantea claro. Una paciente de 22, bueno, pero te lo plantea, no sé, una de 38, ponele, y está en análisis hace 5, qué claro. sé yo. Hay cosas que tienen que ser. Claro, y no significa que tenga que elegir por el lado de, sí, hay que tener un hijo. No, tal vez no. No. Pero ese punto de hacerse cargo, yo lo que noto muchas veces es que, se lo voy a decir con un ejemplo tal vez que nada que ver, pero... No importa, estamos a todas clases. Acá, la chat, a todos lados. Es como cuando uno, por ejemplo, ¿no? Lee un seminario, ¿no? De Lacan, que tiene cierto texto, ¿no? Los no incautos yerran, ¿no? Y entonces uno lee todo el seminario y presta atención a un montón de cosas que están pasando y que dice, bla, bla. Y hay muy poca gente que cuando termina el seminario le dice, bueno, ¿y qué significaba los no incautos yerran? Y no tiene idea. No tiene idea porque se perdió dentro de un montón de cosas que están todas muy bien, ¿sí? Bueno, en la clase 1 de esto, en la clase 2 de esto, en la clase 3, pero no saben cuál es el sentido que tuvo ese recorrido. Entonces, digo, no hay que olvidar, digo, así como los no incautos yerran, Lacan lo que dice, en definitiva, más allá de todas las vueltas que dé, es que los no incautos son los que se dejan llevar por la razón, por la cosa, el razonamiento positivista, y ahí es donde se equivocan, ¿sí? Esa perspectiva, digamos, está bien, después uno dirá, bueno, en la clase 1 agregó tal cosa, o en la 2 dijo tal cosa, pero el concepto general. Bueno, esto pasa lo mismo a veces en el análisis. Bueno, empieza en algún lugar, hizo la consulta ahora por X cosa, y después se echa a rodar, y hay un punto en que se olvida ese punto inicial. ¿Sí? Se olvida este punto de decir, bueno, pero a ver, usted se preguntaba por esto, si quería tener un hijo o no quería tener un hijo. Ya las derivas, porque en la asociación libre la deriva va, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro, y por supuesto, y todo es pertinente, no es que no lo sea. Pero ese punto donde el analista vuelve para atrás, como en la botella de Klein, ¿no? Vuelve al punto y se vuelve a meter adentro, pero desde todo ese recorrido, y dice, a ver, ¿para qué fue todo esto que recorrimos? A ver, en relación a esa pregunta inicial que usted se hizo. Esa perspectiva, me parece que es una perspectiva importante que a veces se olvida, porque, bueno, vamos como caminando, ¿no? Y bueno, y nos perdemos en las cuestiones episódicas de cada momento. Pero perdemos el horizonte, ¿sí? El horizonte hacia adelante y a veces hacia atrás, que es la base del psicoanálisis. ¿Sí? ¿Perdón? Como lo histórico también, para atrás nos perdemos lo histórico. Lo histórico, pero ligado a, ok, esto es una bucle, un análisis que hay que hacer a partir de ese punto, no de cualquiera, de ese punto de pregunta. ¿Sí? Después,
seguimos andando, todo es pertinente, cada cosa, digamos, trabajaremos el padre, la madre, los hermanos, digamos, está todo bien. Pero, ¿qué significa todo eso en relación a ese punto inicial? ¿O por qué ese paciente se desestructura en ese momento? Y en ese momento hace la consulta cuando en realidad seguramente hubo muchas crisis a lo largo de la vida y algunas las sorteó bien. Digo, no es casual el lugar en que el paciente pregunta inicialmente, se lanza a lo real. Quizás la analista desoyó el motivo de consulta manifiesto, hace un ratito lo dijeron, pero no lo había llegado a leer. Claro, es interesante. Yo no sé, digamos, lo manifiesto está muy bien esto. No sé quién lo decía, pero está muy bien. Porque... Lo decía la tos de Dora, que no sé cómo se llama, la tos de Dora. Porque, si quiere darse ustedes recuerden que Freud dice, entre lo manifiesto y lo latente, ¿no? Lo dicen los primeros textos, entre la representación original y la sustitutiva hay una relación. No es cualquier cosa, no es que lo latente es lo verdadero y lo manifiesto no hay que prestarle, es como una excusa. No. Manifiesto, no importa. No. Entre la representación manifiesta, digamos, y la sustitutiva y la latente, original, vamos a poner en esos términos, hay una relación que incluso Freud la trabaja muy, muy específicamente. Pero bueno, esto, tal vez en ese sentido sí puede ser que se perdió. Bueno, esta persona que me consulta me dijo, justo una semana antes del suicidio de este familiar, ella le había escrito diciéndole, bueno, basta, esto no me sirve, y cuando este familiar se suicida le manda el aviso a esa analista y le dice, ¿ves? Digo, y a ver, no, pero está muy bien, porque hay algo donde ese analista tiene que revisar algo. Bueno, acá cada uno de nosotros dice, todo el tiempo tenemos que revisar. Vanessa porque dice esto no está exento nadie, por esto no está exento nadie. Todos nosotros nos podemos perder en algún momento debido a alguna cosa que nos parece que es por determinado lugar. Por eso el análisis propio, la supervisión, es importantísimo para no perderse en la cantidad de complejidades que tiene un análisis. Sí, perdón. Justamente eso dice Vane, que a veces le pasa que siente que se perdió y que ahí le da la pauta de que tiene algo para resituar y que le suele pasar que son como momentos aburridos del análisis, dice. Bueno, por ejemplo, eso, digamos, está muy bien porque digamos, a ver, no se trata de decir, esto está mal. No, a ver, todos aprendemos sobre la base de cuestiones donde hacemos desvíos. Lacan se dedica 27 años a hablar de clínica, es decir, hay muchísimo, Freud todo el tiempo, digamos, y nosotros lo que hacemos acá es trabajar alertando a no perdernos, a usar nuevas técnicas, digamos, a animarnos a hacer cosas, a ser más valientes, digamos, ¿no? Que es difícil, nuestra práctica es muy difícil. Por eso, esto era lo que hoy me parece que un poco se trata, digamos, no solamente la cuestión estructural, ¿sí? En términos, digamos, de un Edipo, en términos estructurales, el amor por la madre, el enojo con el padre, sino sobre todo, digamos, la cuestión de eso inscripto dentro de una realidad, ¿sí? Y va a haber, si uno trabaja en estas cuestiones del orden de la realidad, va a haber momentos después donde uno pueda trabajar desde el significante, por supuesto, porque el nudo borromeo es de 3, y esto es importante, es de 3. Entonces lo simbólico es solo una parte, pero solo una parte. Lo imaginario y lo real, vamos, y no hay que olvidarse. Bueno, me parece que por hoy las reflexiones... Hoy estuvimos rayuelas. ¿Qué hacer justamente con la culpa cuando se escucha mucho que no hay
que desculpabilizar al paciente. Totalmente. Y Mónica. Totalmente. Sí, claro, porque hay que sacar el exceso, digamos, entre la culpa y la responsabilidad. Responsabilidad, siempre hay responsabilidad subjetiva respecto de lo que hemos decidido o dejado pasar, ¿sí? La responsabilidad del analista es no ceder, digamos, no ceder en su lugar, digamos, de analista. Es tu deseo de analista, como hace un tiempito publicamos. Exactamente. Pero el tema de la responsabilidad, la culpa es un extra, es un exceso ahí, es un exceso del super yo que castiga con el dedo, ¿sí? Entonces, trabajar la responsabilidad, trabajar la culpa, tiene que ver, bueno, en algún momento trabajaremos tal vez un vivo ligado a trabajar la culpa, cómo se trabaja, pero es cierto que no hay que desculpabilizar al paciente, ¿sí? O en todo caso, porque esa es una frase hecha, no hay que desresponsabilizar al paciente. Ahora, la culpa es el exceso. Ahí tenemos que, la frase no es desculpabilizar. Claro, ¿sí? Porque ahí es justamente donde no. Exacto, porque la culpa es un goce. Entonces, bueno, la próxima hacemos un vivo de esto. Vamos a ver. Pero no, hay que desarmar la culpa, pero sí trabajando la responsabilidad de cada uno, sí, claro. Ay, no sé por qué hoy los mensajes se me quedaron como trabados y hay un montón acá que no leí. Bueno, perdón que no llegué a leer todos los mensajes. Es la hora. Sí, son las horas. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el viernes que viene, 4:30 p.m. Bárbaro. Muchas gracias por estar. Adiós a todos.